habíamos armado ahí un pequeño palquito, ¿no? Un lugar y estábamos predicando allí en la calle. Y me acuerdo estaba con nosotros el pastor Orlando Chilón, estaba conmigo, ¿no? Yo tenía en ese tiempo 23 años, ¿no? Y un hombre me dijo así, joven, me llamó, ¿realmente puedo confiar en la Biblia? ¿Crees tú que la Biblia es un libro digno de confianza? Y es una de las preguntas que hoy mucha gente se hace, ¿no? Muchas personas quieren saber si realmente podemos confiar en la Biblia. Y es justamente el tema que hoy vamos a revisar. Pero antes voy a repasar un poquito lo que ya vimos en la introducción del video. La Biblia es uno de los libros más influyentes del mundo. Muchos historiadores reconocen, ¿no?, que principalmente en Occidente y en América, es así, la Biblia ha sido un libro muy influyente por cuanto ha configurado y reconfigurado el cristianismo a lo largo de la historia. La Biblia es un libro único en su historicidad, en su origen, en su monoteísmo, en las profecías que presenta y en su enfoque de la salvación. Si comparamos a la Biblia con los sistemas de salvación que tenían los pueblos antiguos, ¿no?, o por lo menos las formas de adoración, encontramos que la Biblia se destaca por su nobleza, por su espíritu pacifista y sobre todo por el tema de que tenemos un Dios que no demanda, no es así, sacrificios humanos, sino que Él se sacrifica para salvar a la humanidad. De manera que la Biblia presenta una serie de enseñanzas que se distinguen de otras. Otros libros pueden contener conceptos similares y proclamar principios morales elevados, pero la Biblia es diferente a todos los demás en una multitud de aspectos. Cuando nosotros miramos un poquito acerca de los autores, ¿no?, nosotros podemos calcular, aquí cometí un error, no son 66, son 66 libros, pero son alrededor de 40 autores bíblicos, ¿no? Son 40 los que escriben la Biblia en diferentes épocas y todos ellos armonizando en su mensaje, ¿no? Alrededor de más o menos unos 1500 años de escritura bíblica desde Moisés hasta el apóstol Juan, hacia el año 91 después de Cristo. Todos ellos, a pesar de que escriben sus testimonios acerca del Señor, de Dios, sus testimonios coinciden, armonizan, ¿no?, y permiten tener un panorama completo de quién es Dios, ¿no? Pero sobre todo la Biblia presenta a Jesucristo como el que tiene el poder para cambiar las vidas. Y este es el punto central. Una vez alguien me decía, pero la Biblia habla acerca de salud. Sí, la Biblia habla acerca de salud. La Biblia habla también acerca de la alimentación. Sí, sí. La Biblia también habla acerca de las ofrendas, por supuesto. La Biblia también dice acerca de los pecados. Es verdad. La Biblia también da consejos sobre cómo crear a los hijos. Sí. ¿Cómo deben llevarse los cónyuges, los esposos? Por supuesto que sí. La Biblia también habla acerca del origen del mundo. Sí, por supuesto. Pero entonces, si de tantos temas habla la Biblia, ¿cuál sería el tema principal? El tema principal de la Biblia es ayudar a que cada ser humano alcance la salvación. Cada ser humano conozca al autor de la salvación, que es Dios. Cada ser humano aprenda a tener una relación con Dios, se encuentre con Dios. Porque cuando uno se encuentra con Dios, toda nuestra vida, todo nuestro panorama, nuestra comprensión de la realidad, de quiénes somos, nuestro sentido de vida, cobra un propósito completamente diferente. Dios nos quiere hacer el bien. Dios quiere ayudarnos a vivir una vida mejor. Dios quiere iluminar nuestra vida para que seamos bendición para nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, para las personas que nos rodean. Por supuesto que somos falibles, por supuesto que tenemos errores porque somos seres humanos pecadores, por supuesto. Pero Dios quiere entrar a nuestro corazón y quiere transformar nuestra vida. Pero ¿cómo puede hacer eso si primero no conocemos a ese Dios maravilloso? Y lo podemos conocer a través de la belleza de su palabra, ¿sí? Bien, todos los que estamos hasta aquí vamos a poner una carita feliz. A ver, ahí en el chat podemos poner, a ver, una carita sonriente, ¿no? Ahí está, estamos contentos. Bien.
Vamos a continuar entonces. Muy bien. Ahí está Johnny, gracias. Johnny atento, siempre está. Muy bien. ¿Alguien más? Ahí está Miluska, muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, para tener un panorama, la Biblia es un libro antiguo que ha sobrevivido a lo largo de las épocas y ha llegado a nuestras manos. Uno puede pensar que es un libro que no se ve tan antiguo porque tiene unas presentaciones muy modernas, muy actuales, ¿no? Hay diferentes tipos de Biblia en sus presentaciones y acabados, pero la Biblia es un libro muy antiguo, ¿no? Muy antiguo que ha pasado un largo proceso, ¿no? Eh, 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 a lo largo de las épocas. Y sin embargo, ha sufrido diversos ataques, ha sido perseguida la Biblia, no ha sido sencillo que la Biblia llegue a nuestras manos. Es muy difícil encontrar un libro de hace 2000 o 3000 años atrás que sea tan popular como la Biblia. Pero Dios ha querido en su misericordia, en su amor, ha querido que el mundo entero tenga su palabra y lo tenga en todos los idiomas, ¿no es así? En casi todos los idiomas, y lo tenga al alcance de cualquier persona. Pero no fue así siempre. Hoy todos tenemos la libertad de estudiar la Biblia, pero no fue así siempre. Quiero hacerles un pequeño repasito antes de entrar exactamente a nuestro tema. Cuando nosotros miramos la era cristiana, ¿no? Hacia el primer siglo de nuestra era, recordemos que Jesús inició su ministerio el año 27 después de Cristo y Jesús sería martirizado a manos de Poncio Pilatos hacia el año 31 de nuestra era. El año 31, Jesús, después de resucitar de entre los muertos, Jesús asciende a los cielos después de haber pasado 40 días confirmando a sus discípulos, ¿verdad? Ascendió Jesús a los cielos, eso dice Hechos capítulo 1, versículos 8, 9 en adelante. Cuando Jesús asciende a los cielos, los discípulos reciben la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, ¿sí? Solo que tienen que enfrentar muchos desafíos. Uno de ellos, el celo de sus compatriotas judíos, que no conformes con haber crucificado a Jesús injustamente, ¿no? Haciendo un juicio a oscuras, colocando testigos falsos, sobornando a la gente para que diga cosas en contra de Cristo, no conformes con haber matado a Cristo, que finalmente resucitó de entre los muertos, sino que ahora se ensañan contra los discípulos. Y la persecución de los cristianos comienza en Judea, comienza en Jerusalén. Los discípulos Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, son perseguidos por un hombre llamado Saulo de Tarso, que más adelante se va a convertir en el apóstol Pablo. Ellos son perseguidos y esa pequeña persecución que ocurre en Judea, los judíos tratando de cuidar de que esa secta perniciosa llamada de los cristianos no malogre, no es así, la religión que ellos tanto amaban, pues lo único que consiguen es que los cristianos huyan de Judea y empiezan a esparcirse. Y aunque la persecución tenía como meta detener la expansión del cristianismo, lo que hizo más bien es expandir al cristianismo. Y finalmente los cristianos llegan a Roma. Y en Roma el asunto explota mucho más porque miles y miles empiezan a convertirse a la fe cristiana. Desesperados los romanos, ¿no? Porque ven que es una nueva secta, una nueva religión que viene de Oriente, y como Jerusalén, los judíos no gozan de una buena reputación en el primer siglo, entonces se lanzan contra los cristianos. Nos acordamos del año 68, en el gran incendio de Roma, cuando el emperador Nerón, ¿no? Nerón culpó a los cristianos de ese incendio y miles de romanos se lanzaron a atrapar a los cristianos, los amarraron en postes, les echaron brea y los prendieron vivos, ¿no? Hicieron antorchas humanas de los cristianos. Los cristianos eran símbolos de sospecha en el primer siglo, ¿no? Porque no se sabía mucho de ellos, no había televisión, no había WhatsApp, no había cámaras que averiguasen, investigasen quiénes eran. Lo único que los romanos escuchaban eran que estos cristianos cada viernes de noche se reunían en una casa y comían la sangre y la carne de su Dios. Eso era terrible para los romanos. Los romanos pensaban que los cristianos seguramente serían caníbales. Qué gente tan bárbara, ¿no? Tan extraña. Así que la poca información acerca de quiénes eran los cristianos, las sospechas de su canibalismo, que están registradas en documentos del primero o segundo siglo, ¿no? Por parte de romanos, ¿no? Hacían cada vez más dignos de sospecha a los cristianos. Posteriormente, ¿no es así? Hubieron 10 persecuciones, ¿no? Contra los cristianos hasta el año 303, donde los cristianos fueron lanzados a los leones,
fueron lanzados en el circo romano, de diversas maneras. Actualmente en Roma, en la ciudad de Roma, ¿no?, hay alrededor de casi 15 kilómetros de catacumbas, huecos excavados debajo de la ciudad, ¿no?, donde los cristianos se escondieron, se refugiaron para salvar la vida, producto de esas terribles persecuciones. De manera que el nacimiento de la fe cristiana, y juntamente con la palabra de Dios, porque los cristianos eran los portadores de la palabra de Dios, ¿no?, fue un asunto muy complicado, no fue fácil. Y ahí se cumplió lo que dijo Jesús cuando dijo: os envío como ovejas en medio del lobo. Porque ser fiel al Señor demanda también tener una entrega al Señor, y no siempre la gente, no siempre el mundo, no siempre Satanás estará de acuerdo con eso. Satanás siempre procurará poner tropiezo a todo aquel que decida caminar en los caminos del Señor. Recordemos que Satanás, ¿no es así?, se ha apoderado, él se autoproclama dueño del mundo, ¿no es así? Y él intenta impedir que cualquier hijo de Dios se acerque al Dios de la salvación. De manera que el enemigo, nosotros estamos convencidos de que fue Satanás quien instigó todos estos movimientos en contra de la fe cristiana. Esta masacre contra los cristianos registrada en la historia, ¿no?, fue muy dolorosa, fue muy terrible, y se intentó detener al cristianismo, aquellos que portaban la palabra de Dios. En ese tiempo la palabra de Dios estaba en pergaminos, en cueros, no estaba en documentos como estos. Sin embargo, Dios permitió que su palabra, ¿no es así?, se esparzan con miles de copias. En el video introductorio, ¿no es así?, hemos visto que la Biblia tiene muchas copias, ¿no? Hay muchas copias. En realidad hay alrededor de 24.000 copias de la Biblia, y todas coinciden, lo que nos da la certeza, ¿no?, de que estamos leyendo un libro fiable, un libro fiable. Una segunda etapa, ¿no?, es en la Edad Media. Durante la Edad Media, nosotros podemos revisar que la Biblia no estaba disponible para todas las personas. No todos podían tener una Biblia en el hogar. La Biblia estaba en el idioma latín, el idioma antiguo, el idioma de la antigua Roma, ¿no?, y solo unos pocos tenían acceso a ella, así que no siempre fue fácil acceder a la Biblia, ¿no? Y en la época de la Ilustración, donde surge el rechazo a Dios, se declara que Dios ha muerto en Francia, ¿no es así?, se derroca a los reyes, se queman las Biblias en la plaza de París, ¿no? Hay un intento el mundo se lanza al humanismo, ¿no?, y se intenta olvidar la fe, se intenta sacar del pensamiento del ser humano la fe. Hay una frase que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Por ella aparece Ludwig Feuerbach, que dice que en realidad Dios es la invención de la mente humana. Como hay miserias en el mundo, el ser humano no puede atenderlas, así que se inventa a Dios para tratar de colocar en él las esperanzas de aquello que nunca puede alcanzar. Bueno, los filósofos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de estos movimientos y tendencias, la Biblia no fue detenida. Quiero cerrar diciendo esto último, antes de comenzar a leer la Biblia ya como tal, que en el Perú, ¿no?, recién en el año 2010, nosotros tuvimos la primera ley de libertad religiosa. Hasta antes teníamos tolerancia religiosa, ¿no? Y esto fue un gran beneficio para muchos cristianos, ¿no?, que aunque no conocían al detalle, ¿no es así?, todavía no gozaban de la plena libertad religiosa, y hoy tenemos 12 años de libertad religiosa en el Perú. Libertad para leer la Biblia, libertad para expresar nuestra fe, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos esta noche es: ¿qué dice la Biblia sobre sí misma? ¿Qué podemos nosotros leer en ella? Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a comenzar con una primera pregunta, y es la siguiente, ¿no? La gente se pregunta y dice: pero ¿quién reveló las Escrituras? ¿Quién es finalmente el autor de las Escrituras? ¿Fueron los hombres? ¿Fue Moisés el que escribió? ¿Fue Isaías el que escribió? ¿A ellos se les ocurrió? Porque yo podría también sentarme y escribir mi Biblia. Pero la Biblia tiene una respuesta para esto, y vamos a ir juntos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Los que tienen ahí su Biblia, podemos buscar también aquí nuestras Biblias, ¿no? ¿Sí?
Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17. ¿Sí? ¿Alguien puede leer? Si alguien tiene ahí en la mano la Biblia, si no voy a poner aquí en la pantalla. ¿Sí? Jainer, ahí está Jainer. Ok, adelante. Bueno, buenas noches. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Así es. Y aquí hay, muchas gracias por ayudarnos a leer. Y acá dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el autor de la Biblia. Cuando usted empieza a leer la Biblia, especialmente Mateo, Marcos o los profetas, Isaías o Ezequiel, una característica que siempre tiene la Biblia es que los autores dicen, el Señor, ¿no? El Señor dice. Esta es la palabra del Señor. La Biblia es un conjunto de documentos, de testimonios de personas que tuvieron encuentros con Dios, ¿no? Y que recibieron revelaciones de Dios a través de sueños, a través de visiones, a través de voz audible, pero también Dios vio sus pensamientos, ¿no? Y la mayor evidencia de que ellos fueron inspirados por Dios es que su mensaje es un mensaje armónico, un mensaje que le hace bien a la gente, un mensaje que transforma corazones y un mensaje, ¿no es así?, que presenta a Dios como un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de misericordia y un Dios de perdón. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes recibieron la revelación? ¿Puede cualquier persona recibir una revelación divina? Yo puedo decirle, Señor, quiero que me reveles a mí. Dios escoge. ¿Cómo es el asunto? Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Alguien puede leer? Aquí va a aparecer en la pantalla. Listo, yo leo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gracias, Minuska. Dios, dice, habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres a través, ¿no?, por los profetas. Es decir, que quienes han recibido la inspiración son los profetas. La palabra profeta, ¿no es así? En realidad tiene varios significados. Número uno, profeta es un portavoz de Dios. Número dos, profeta es un líder espiritual, un consejero que habla a favor de Dios. Y un profeta también es aquel que ve el futuro. No todos los escritos de la Biblia revelan el futuro, pero todos nos muestran quién es Dios, su carácter, algún aspecto de Dios. Ahora, eh, fueron los profetas entonces quienes recibieron la revelación y fue Dios quien los escogió. Fue Dios quien decidió qué persona iba a ser llamada profeta, a qué persona utilizar. Porque Dios es el que ve el corazón. Los seres humanos podemos mirar las apariencias, podemos juzgar, sí, creo que es él, podría ser ella, etcétera, etcétera, pero es Dios quien elige revelar su mensaje a tal o cual persona. Bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 3. ¿Alguien puede leer la pregunta 3, por favor? Dice, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Salmos 119, 105. Una de las cosas más sencillas de entender cuando uno quiere definir algo es por comparación. Las comparaciones son muchas veces nos ayudan, ¿no? Y Salmos 119, 105 es un texto muy pequeño, pero muy grande en cuanto a su significado. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Cuando uno se pregunta y dice, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué hay tantas dificultades, tantas tragedias, tantas calamidades? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué la gente inocente sufre?
Uno se pregunta, y uno puede verse tentado a preguntarse, ¿y dónde está Dios? Pero la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios y ve que el ser humano decidió apartarse de Dios, ve que el ser humano le dio la espalda a los principios de Dios, ve que el ser humano, a pesar de que Dios lo orientaba por un camino de rectitud, de dignidad, de valor, de pureza, el ser humano decidió darle la espalda y decidió hacer sus propios caminos. Se dejó llevar por sus propias inclinaciones, se dejó llevar por su egoísmo, por su yo, quiso independizarse de Dios, quiso cortar esa relación que tenía con Dios. Y cuando lo hizo, el ser humano se fue por un sendero, ¿no?, oscuro, terrible, cosechando las consecuencias del propio egoísmo humano. Y quizá el problema más grande, ¿no?, es el pecado. Y el pecado, en términos simples, comienza con un corazón egoísta, un corazón que solo piensa en el beneficio individual, ¿no?, hiriendo, lastimando muchas veces a la gente que está muy próxima de uno. La Biblia cumple esa función de iluminar nuestra vida. Cuando estamos en la oscuridad, uno podría estar manchado, pero no se da cuenta. Solo la luz nos permite ver nuestra realidad. La Biblia nos abre los ojos y nos muestra nuestra necesidad de Dios. La Biblia nos abre los ojos y nos muestra cuánto Dios quiere hacer por ti, por mí, para limpiarte, para ayudarte, para restaurarte, para sanar nuestras heridas. Pero ¿cómo podríamos nosotros ir al Señor para pedirle ayuda si no hemos visto primero nuestra necesidad? Y la Biblia tiene la bendición de abrirnos los ojos para ver nuestra necesidad de Dios. Por eso nos alumbra, nos muestra el camino certero en medio de tantos caminos que este mundo nos ofrece y que podrían llevarnos a destinos, ¿no?, oscuros y tristes. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué beneficio proporciona la Santa Biblia? Y esta es una pregunta muy mercantilista, ¿no? Porque, bueno, es la pregunta, sin embargo, es una pregunta genuina, porque todo el mundo quiere saber qué gano yo finalmente. Si yo la leí, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Qué voy a recibir? Quiero saber, ¿no? Bueno, la Biblia nos responde. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Alguien desea leer? Ya, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Ay, se me puso negro la pantalla. Ay, debe quitar, pastor, esos. Ajá. Allá. Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el beneficio que nos proporciona la Biblia? La Biblia nos proporciona una guía, nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos confronta también. A veces tenemos que ser confrontados, ¿no? Como cuando la mamá tiene que confrontar al niño, ¿no? Como cuando un padre tiene que confrontar, porque a veces es necesario. Cuando nosotros leemos el ministerio de Cristo, vemos que Jesús enseñaba con amor, ¿no?, pero también llamaba la atención, confrontó a los fariseos, confrontó a la gente que necesitaba ser sacudida para que abran sus ojos y entiendan que estaban yendo por un camino de perdición. De manera que la Biblia nos instruye, nos educa, nos corrige. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que nosotros alcancemos la perfección, ¿no?, y estemos preparados para hacer, dice, buenas obras, para hacer buenas obras. Hay muchas, tantas malas obras. Solo comprender la televisión y mirar los programas, los noticieros que vemos cada día, ¿no?, podemos darnos cuenta de tantas cosas terribles que ocurren. Lo que necesitamos es personas que hagan el bien, personas que traigan bendición, personas que les tengan la mano a otros que necesitan, que podamos hacer algo por alguien sin necesidad de tener algún otro interés más que el amor que el Señor nos llama a tener por los demás. Pero eso nace, eso se fortalece
cuando miramos la Biblia y cuando empezamos a revisar la vida de Cristo y vemos cómo Cristo amó sin medida, y vemos cómo Cristo se entregó y se entregó sin medida, y vemos cómo Cristo perdonó, cómo Cristo llamó, se acercó a las prostitutas, se acercó a los hombres de mal vivir y les dio una oportunidad, les dijo, les mostró lo valiosos que eran para Dios. Y entonces la gente entendió que la grandeza del Señor está en restaurar a las personas. De manera que la Biblia tiene que ayudarnos y te puede ayudar, ¿no?, a ser una persona de bien, te puede ayudar a cambiar tu vida, te va a enseñar, te va a instruir y a veces te va a confrontar, pero tenemos que estar dispuestos a aceptar, porque no es un hombre, no es una iglesia, no es una religión, sino es Dios quien te está hablando y Dios es quien te está llamando. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué bendiciones ofrece la Santa Biblia? Hemos visto los beneficios, ¿no? Y ahora vamos a ver las bendiciones. Nos vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. ¿Algún voluntario para que pueda leer? Buenas noches, profesor. Yo lo voy a leer. Buenas noches. Hay una cosa. ¿Por qué las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza? Muchas gracias. Hay dos palabras, tres palabras en realidad muy interesantes, y hay cosas que el ser humano busca. En medio de tantas dificultades, uno tiene que aprender a tener paciencia, uno tiene que aprender a encontrar consuelo y uno tiene que vivir con esperanza. Y estas son las tres cosas que nos ofrece la palabra del Señor. Dice, las cosas que antes se escribieron, las cosas que Dios permitió que se escriban antes, dice, han sido escritas para que tengamos paciencia, para que tengamos consuelo a través de las Escrituras y para que tengamos esperanza. ¿Paciencia en qué? Paciencia sabiendo que a pesar de que hay muchas cosas en este mundo, ¿no?, que van a ir de mal en peor, ¿sí? Nadie esperaba que venga esta pandemia y ocurrió, ¿no? Y no sabemos qué vendrá más adelante, ¿no? Pero tenemos que aprender a esperar en el Señor. Hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 23. Perdón, no sé si es el 23 o 24, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me oyó. Me parece que es el Salmo 51, un salmo hermosísimo. Pacientemente. Aprendamos a esperar en el Señor. No podemos decidir apresuradamente, desesperados, como si no tuviésemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso que puede hacer milagros por nosotros. Tenemos que aprender a esperar en ese Dios todopoderoso que puede obrar a tu favor. No podemos tomar venganza de las cosas. Dejemos que Dios, seamos pacientes, esperemos que Dios es un Dios juez, un juez justo, un Dios que cuando viene por sus hijos, Él viene como el vengador y viene como el salvador. Él sacará cara por ti, Él te va a defender. Espera en el Señor. A veces, en medio de las circunstancias difíciles que no sé, tal vez estás atravesando en este momento, Dios no es tu salvador, aférrate a Él, confía en Él. Y a veces tenemos que ser como los niños. Cuando un niño está asustado, se queda inmóvil y espera que el padre lo proteja. Quédate inmóvil, deja de luchar solo, espera en el Señor que Dios responde el clamor de sus hijos, la paciencia, la consolación. Hay una hermosa cita de Apocalipsis capítulo 20 que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos y ya no habrá más llanto, dolor, ni clamor. Un día todas estas cosas van a pasar, ¿no? Por eso dice, para que tengamos esperanza. ¿Y esperanza de qué? Esperanza de un mundo mejor. Ese mundo mejor puede comenzar ahora, cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Ese mundo mejor no solamente está allá, cuando Cristo venga por segunda vez en un futuro cercano, sino ese mundo mejor comienza cuando el corazón, cuando la mente deja que el Señor entre en su corazón, ilumine nuestra vida. Yo he visto a mucha gente, y ustedes también seguramente han visto a personas, ¿no?, en que en un hermoso día, maravilloso, están en un club bonito, una hermosa piscina,
un domingo de tarde donde todos están felices comiendo algo rico, pero esa persona, estando en el mejor lugar, tiene el corazón sombrío, triste. Pero también he visto personas en condiciones, ¿no?, que para otros serían de mucha escasez, de mucha necesidad, hasta en pobreza, pero con un rostro, un corazón alegre, transformado, iluminado. El Señor, cuando llega a nuestra vida, nos provee paciencia porque tenemos fe en su poder, consuelo porque hay esperanza inclusive para la muerte, y esperanza porque el Señor puede hacer todo de nuevo, puede darte una oportunidad de comenzar de nuevo. Y eso no comenzará solamente en la segunda venida, cuando Cristo venga por segunda vez, sino puede comenzar ahora, cuando dejas que Cristo entre a su corazón, cuando te apropias de las promesas del Señor. Hay tantas hermosas promesas en la Biblia, ¿no? Son bendiciones maravillosas. Solamente deja de mencionar de una más. Hay un texto hermosísimo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Qué hermoso es el Salmo 23. El Salmo 139 dice que no importa dónde esté, tú, Señor, ves mi sentar, cuando me siento, cuando me levanto. Todos mis caminos, Señor, te son conocidos. Dios conoce todo acerca de ti. ¡Qué hermoso! Y no es un ojo, no es el ojo del Señor para juzgarte, sino Dios te mira para salvarte, para cuidarte, para sostenerte, para ayudarte. ¡Qué bendición! Son tantas hermosas bendiciones de la palabra del Señor. Vamos a la pregunta 6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo la Biblia tiene una fecha de caducidad? Es la pregunta. La palabra de Dios responde y dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Quiero ponerte un par de ejemplos de lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿no es así? ¿Sí? Dios los colocó en un huerto del Edén y Dios planificó que Adán y Eva viviesen una vida perfecta y santa en ese maravilloso huerto del Edén. Dios quería que Adán y Eva se reprodujesen y poblasen este mundo, ¿no? Una familia humana hermosa, perfecta, sin mancha. Pero cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿no?, y fueron y desvirtuaron la perfección, y este mundo sufrió los efectos terribles del pecado, ¿no es así? Dios no cambió su plan, porque su palabra es eterna, y su palabra y su promesa es eterna. Dios cumple, Dios hace las cosas perfectas. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que en el día final, ¿no es así?, nosotros volveremos a estar en ese lugar maravilloso, en una tierra restaurada. Dios amó al ser humano desde la creación y Dios no ha dejado de amar durante todos estos cientos de años, estos miles de años. Dios sigue amando a la humanidad. Dios es un Dios perdonador, perdonó a Adán y Eva, les dio la nueva oportunidad de vivir otra vez, de soñar con la esperanza de una vida nueva, y Dios sigue perdonando a todo aquel que reconoce su pecado y decide ir en busca del perdón de Dios, y Dios está con los brazos abiertos para perdonar. El amor de Dios no ha cambiado, su promesa no ha cambiado, su deseo de salvar al mundo no ha cambiado, no ha cambiado sus mandamientos tampoco, no ha cambiado su corazón. Seguimos siendo sus hijos, a pesar de que estemos lejos, a pesar que sintamos que estamos lejos de Dios, a pesar que sintamos que nos hemos opacado, que nos hemos apartado, que hemos hecho tantas cosas que nos avergüenzan y que no somos dignos de mirar a Dios. Dios no ha cambiado. Él sigue mirándote con los mismos ojos de amor, de misericordia, de compasión, de perdón y de nuevas oportunidades. Por eso la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no miente cuando dice que te ama. Dios no miente cuando dice que te perdona. Dios no miente cuando dice que Él puede hacer de tu vida una vida diferente, que puedes comenzar otra vez, pero necesitas creer, necesitas aferrarte a su palabra, en su promesa. Una vez alguien me dijo: ustedes tienen una fe ciega. No, no tenemos una fe ciega. Porque una fe ciega es simplemente creer en algo, pero no sabemos qué. Nosotros creemos en las promesas del Señor. Dios ha prometido en su palabra tantas cosas maravillosas. Y yo creo en la palabra de Dios, creo en sus promesas.
Creo en las cosas que Dios ha escrito aquí, y Él no es hombre para que mienta. Él no es hombre para que falsee. Él no es hombre como para que ofrezca cosas que no puede. Dios es Dios. Y cuando Dios habla, y cuando Dios promete, y cuando alguien decide creer en esas promesas, esa pequeña fe se aferra a eso que Dios ofrece. Entonces Dios hace cosas maravillosas, extraordinarias. Solo aquel que vive esa experiencia puede contar lo poderoso que Dios puede hacer por ti y por mí. Aquellos que han leído la Biblia, pero no han creído en su palabra, la Biblia sigue siendo un libro cualquiera. Pero aquellos que han leído con oración, han pedido a Dios con lágrimas de rodillas, han abierto sus ojos y han visto cómo Dios ha obrado de manera maravillosa. Finalmente, estamos llegando a la parte final, apreciados. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, no estamos en el primer siglo, no nos están persiguiendo, no están quemando las Biblias, no nos están lanzando al foso los leones, no están tratando de matar a los cristianos. Hoy tenemos tanta libertad. En el Perú, 12 años de libertad religiosa. Tenemos que usar nuestra Biblia y leerla todos los días. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Dice así. Permítame leer. Dice así. Y la tendrás contigo y la leerás todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová tu Dios y guardar todas las palabras de esta ley, sus estatutos, y para ponerlos por obra. Ese es el mandato del Señor. Te animo a que puedas cada día estudiar la Biblia en la mañana, un tiempo. A veces nos levantamos, estamos apurados. Tómate un tiempo, arrodíllate ahí en tu cama. Señor, gracias por este día. Guíame, acompáñame, Señor, bendice tu palabra. Abre tu Biblia, léete un salmo, léete una parábola de Jesús. Lee alguna experiencia, algún milagro de Jesús, cuando Jesús miró a la mujer que estaba a punto de ser apedreada, y los hombres estaban a punto de arrojar las piedras, y entonces Jesús se acercó a la mujer, no es así, y le dijo: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y usa ese mensaje en ese día, y perdona y da oportunidades a quienes están a tu alrededor, tus trabajadores, tus compañeros, tus padres. ¿Cuántas personas en esta vida se equivocan contigo? Perdónalos, abres el corazón. Deja a un lado los sentimientos, aquellas cosas que perturban tu alma. Sé como Jesús, vuelve a sonreír, abre los brazos, extiéndele una oportunidad, porque tú también en algún momento la vas a necesitar. Cuando estudiamos la Biblia, nuestra mente, nuestro corazón se abre a nuevos deseos, y deseos lindos, hermosos, nobles, sublimes, elevados, que dignifican, que elevan, que transforman. ¿Qué debemos hacer? Juan 5:39, una vez más nos da un consejo. Dice Juan 5:39, y con eso termino. Dice así. Permítanme, acá lo tengo. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De todas las cosas que nosotros podamos leer en la Biblia, creo que conocer quién es Jesús, el Dios encarnado, entender cuánto amor, cuánta misericordia hay en Él, es lo más maravilloso que uno puede tener. Creo que los más grandes problemas que tenemos en el trabajo, en la casa, tienen que ver con nuestras relaciones. A veces decimos palabras que no queremos decir, a veces hacemos cosas que después nos arrepentimos, pero de todas ellas, el Señor, por encima de todo eso, quiere ayudarte a ser una persona diferente. Yo quiero invitarte esta noche a que puedas tú mirar la Biblia otra vez, esa Biblia que tienes en casa. ¿Dónde está? No lo sé, está en tu sala, en tu biblioteca, está a la mano, quizá no tienes, o quizá ya no sabes dónde está.
Busca esa Biblia, toma esa Biblia. Ora cada mañana y dile, Señor, quiero abrir tu palabra, quiero escuchar tu voz. Quiero saber, Señor, que me estás hablando y quiero creer en tus promesas. ¿Cuántos queremos decirle eso al Señor esta noche? ¿Sí? Los que queremos decirle eso, vamos a poner una manita arriba, ahí en nuestro chat, y vamos a orar por esto. ¿Sí? Vamos a orar juntos en esta noche. Oremos. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es dulce como la miel. Tu palabra, Señor, es tan refrescante que puede, Señor, enfriar cualquier situación difícil de enfrentar cuando nuestra vida parece que quema, que arde, Señor. Necesitamos, Señor, tu palabra como esa fuente de agua que sacia nuestra sed de felicidad, de paz, de seguridad. Señor, perdónanos si hemos tenido tu palabra y no la hemos estudiado. Han pasado días, semanas y tu palabra estaba cerrada en nuestra casa. Perdónanos, Señor. Pero queremos volver a estudiar tu palabra. Queremos que abras nuestros ojos a tus promesas, Señor. ¿Cómo podemos reclamar cuántas cosas hermosas que has prometido para nosotros si no las conocemos? ¿Cómo podemos creer en ese Dios que caminó sobre las aguas si no sabíamos que tenías ese poder, Señor? ¿Cómo podemos confiar en el perdón y en la restauración si no conocemos la historia de David y cómo fue perdonado, cómo fue restaurado? Dios Santo, Dios Todopoderoso, ayúdanos a que tu palabra sea la luz que ilumine nuestra vida, Señor. Que podamos conocerte a través de ella. Que podamos entender tu mente. Ven a nosotros, Señor, esta noche y recibe a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.